Y yo me pregunto, y todos debemos preguntarnos, ¿qué necesidad tiene el personal de la RTPA de conocer la lengua? ¿Qué pasa, que no se entienden entre ellos? ¿No son capaces de entenderse? ¿No hablamos todos ya una misma lengua? Así que es evidente que los motivos para privilegiar el conocimiento de la lengua no son ni lingüísticos ni comunicativos, son ideológicos, políticos, nada más. ¿Qué sentido tiene otorgar más puntos por tener un B1 en lengua que por un máster? ¿Qué sentido tiene puntuar igual tener un C1 de lengua que todo un doctorado? ¿Nos hemos vuelto locos? Okay. Ustedes están usando la lengua, una lengua de laboratorio y funcionalmente inútil, como un modo de colocar a sus afines. Una estrategia para crear privilegios para sus acólitos y asaltar las administraciones y las empresas públicas asturianas, anteponiendo criterios ideológicos a los profesionales. Y si ustedes están haciendo esto ahora, que la lengua no es oficial, ¿qué podemos esperar si algún día llega a serlo? Ustedes están aplicando una cooficialidad de facto, por la vía de los hechos, sin reforma estatutaria y sin preguntar a los asturianos. Esta convocatoria es un fraude democrático y una ilegalidad. El certificado de la lengua no es más que un signo de sumisión ideológica, una manera de distinguir a los suyos de los demás, una manera de identificar los afectos del régimen y ver hasta dónde la gente está dispuesta a tragar con tal de que no le señalen con el dedo o poder acceder a una plaza de funcionario. Ustedes quieren imponer a 1 millón de asturianos una lengua inventada, una lengua que para ustedes no tiene ningún valor, porque en realidad no es más un instrumento ideológico. Es el caballo de Troya del nacionalismo y la mayor amenaza para la supervivencia de los bables auténticos. Su política lingüística es la política del embudo. Muchas gracias.